Buenas noches, hermano. Te saludo con la paz del Señor. Esta noche es una noche muy especial porque vamos a estar conociendo al Espíritu Santo. Muchos hemos oído hablar del Espíritu Santo y cuántas veces se ha nombrado, porque hemos dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos escuchado hablar del amor de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuánto sabemos del Espíritu Santo? Cuán importante es conocerlo y saber qué es Él. Quiero pedirte esta noche de que tú ores conmigo para pedirle que el Señor pueda agarrar a través de su Espíritu, traernos ese entendimiento y ese discernimiento de lo que hoy vamos a hablar. Oremos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos recibir tu palabra, Señor, que es como espada de doble filo, Señor. Padre, que penetra hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea dándonos el entendimiento, el discernimiento de lo que hoy vamos a hablar. Porque queremos conocerte, Espíritu Santo de Dios. Gracias por estar en este lugar. Gracias por amarnos. Gracias porque tú preparaste este momento, Señor, con las personas que están allá, Señor, del otro lado. Tal vez estamos separados por la distancia, pero unidos en el mismo espíritu y por tu amor. Te entrego este momento y este tiempo, mi Dios, que tú tomes control de mi vida, de mis palabras, y que seas tú dándonos a nosotros, Señor, esa palabra que nos dé vida cada día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche voy a hablarte sobre el Espíritu Santo. Como te dije en un principio, hemos escuchado hablar mucho del Espíritu Santo. Cuando hemos orado, hemos dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, así como escuchaste. Es una persona. Muchos no conocían esto, de que el Espíritu Santo era una persona, es una persona. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es una sombra etérea, no es algo vago. No es tampoco una fuerza impersonal o la energía de Dios como algunas religiones lo dicen. Que puede ser que el Espíritu Santo es el dedo de Dios que hace que se muevan las cosas. No, es una persona. Jesús mismo dijo en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo nosotros decimos que es una persona? Según los sociólogos y también psicólogos, dicen que para que algo pueda ser considerado como una persona, tiene que tener intelecto, tiene que tener sentimientos y tiene que tener voluntad. ¿Será que el Espíritu Santo de Dios tiene intelecto, sentimientos y voluntad? Vámonos a las Escrituras. El Espíritu Santo cuenta con todas esas cosas. En 1 Corintios 2, del 10 al 11, nos dice la palabra de Dios: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Escudriñar quiere decir trasbuscar, investigar. Vemos entonces que el Espíritu Santo escudriña, dice, tiene un intelecto propio, conoce lo más profundo del hombre y lo más profundo de Dios. Es la misma esencia de Dios y es una persona, tiene intelecto. Veamos qué nos dice en Romanos 15:30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu,
que me ayudéis orando por mí a Dios. El amor del Espíritu. Sabemos que todos los que sienten amor, todos los que sentimos amor, es un sentimiento. El Espíritu tiene sentimiento. Estamos viendo de que tiene intelecto y tiene sentimientos. Y veamos qué nos dice en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos que ahí también Él tiene voluntad. Él reparte los dones espirituales como Él quiere y a quien quiere. Él está moviéndose entre todos nosotros para darnos ese sentimiento, darnos esa voluntad, darnos esos dones espirituales, los cuales nosotros como hijos de Dios podemos aprovechar y podemos tener. Cuán importante es que nosotros creamos en Dios, en su Hijo, y que deseemos ser llenos cada día del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos siguiendo el camino de Cristo, el Espíritu Santo se mueve en nosotros y nos hace hacer su voluntad. Cuán hermoso es poder hacer su voluntad. Realmente a mí una vez me sorprendió el Espíritu Santo cuando en una campaña evangelística que estábamos haciendo por Dios tu Sanador, en una cancha, luego de terminada la campaña evangelística, se me acercó un joven y me dice: pastor, me dice, ¿será que puede orar por mí y por mi esposa? Me dice. Claro, le dije. Entonces en ese momento me fui a orar por ellos y estuvimos charlando un momento, y entonces él agarra y le pregunto: ¿cuántos hijos tienen? Y me dice: no tenemos hijos, me dice. ¿Y cuánto tiempo llevan de casado? Le digo. Llevamos 13 años de casado. ¿13 años de casado? Y sabe que en ese momento salió de mi boca unas palabras y le dije: ¿sabe qué? Ustedes van a tener un hijo. Y sabe que le tienen que poner por nombre Samuel, porque va a ser dedicado para el Señor. Después de haber orado por ellos, yo me fui y no volví a verlos. Y antes que empiece esta pandemia, cuando llegó la señora que estaba de España y la querían traer a varios hospitales y no la aceptaban, justamente en el hospital que hay cerca de Dios tu Sanador, de la iglesia, estaban ahí haciendo un bloqueo. Y yo me fui un poco curioso a comprar en una venta que hay al frente del hospital. Y le pregunté a la señora: ¿qué pasa ahí? Y me comentó justamente todo el drama que estaba viendo y que todos los vecinos estaban bloqueando para que no entre esta señora a ese hospital. Y ella me miraba y me contaba, y ella hablaba de una manera fluida conmigo. Entonces, después de que compré, agarré y me estaba yendo, y en eso un hombre con un carrito se acerca a mí, me dice: pastor, pastor, me dice. Y yo vuelco saliendo de la venta. Yo le digo: pastor, pastor, me dice él, perdón, ¿se acuerda de mí? Y yo la verdad no me acordaba de él. No, disculpe, le dije, no me acuerdo de usted. ¿Se acuerda que hace 1 año y medio atrás, me dijo, usted estaban haciendo una campaña evangelística en la plazuela? Sí, sí, me acuerdo. Yo me acerqué a usted y le pedí que ore por mí y por mi esposa. Ah, sí, sí, ahora sí me estoy acordando. ¿Sabe qué, pastor? Le dijo, esa vez que usted oró por nosotros estábamos en una situación muy mala. Estábamos por separarnos. Quiero contarle de que nosotros intentamos muchas veces de tener hijos. Fuimos a médicos y los médicos nos dijeron que ya no había forma de que nosotros podamos tener un hijo. ¿Y sabe qué? Usted oró por nosotros esa noche. Y cuando oró usted, que le dijo a mi esposa que nosotros íbamos a tener un hijo, mi esposa lo miró y dijo: este se está burlando de nosotros. Se está burlando de nosotros. Usted oró y se fue. ¿Y sabe qué, pastor? Me dijo. Agarró ese carrito donde estaba, ahí lo destapó. Le presento a Samuel. Le presento a Samuel. Al mes de que usted oró,
mi esposa quedó embarazada. Ella comenzó a tener esto es lo que sienten las embarazadas, esos malestares, dijo. Y ella decía, ¿qué será? Me estoy enfermando. Pero después seguían los malestares, y fue al médico y le dijo que estaba embarazada. Fueron 13 años, pastor, de que nosotros no teníamos un bebé. Lo buscamos de muchas maneras. Y ya no estábamos por divorciar, porque no había que nos una. ¿Sabe que en ese momento yo me puse a llorar? Porque no fueron mis palabras, yo no lo conocía. El Espíritu Santo se movió para que Él pueda glorificarse. Fue tan tremendo, yo agarré y le dije, wow, no puedo creerlo, ¿es cierto lo que me está diciendo? Sí, pastor, Él es Samuel, me dijo. El niño estaba durmiendo ahí. Yo le dije, usted tiene que dar testimonio de lo que el poder del Espíritu Santo hace, el poder de Dios hace. Y él, antes de que empiece justamente esta cuarentena, fue y dio testimonio a la iglesia. Y no es el hombre, nosotros somos simples instrumentos del mover del Espíritu Santo, del poder que se puede mover en nosotros el Espíritu Santo cuando nosotros estamos siguiendo la voluntad de Cristo y queremos hacer su voluntad. Dios puede usarte. Dios puede usarme. No es un privilegio que solamente tengan los pastores o los líderes, solamente todo aquel que desea que el Espíritu Santo se mueva en él. Fueron palabras que salieron de mi boca, pero si tal vez fue un sentir, diría yo, pero no conocía la situación. Pero el milagro de Dios sucedió. El Espíritu Santo se movió como Él quiso. Y Él dio a quien quiso. Cuán maravilloso fue eso. En Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, por cuanto no creen en mí. ¿Sabe que el Espíritu Santo, cuando venga sobre nosotros, trae esa convicción de pecado? Trae ese sentimiento que nosotros no tenemos que mover para hacer justicia. Pero ¿cuál es la justicia? No es la justicia que ve el hombre comúnmente. No es la justicia que nosotros deseamos como venganza o como situaciones que nosotros tenemos como una visión, sino la justicia de Dios es Cristo. Es Cristo. Nosotros hemos sido justificados. Entonces, cuando andamos en Cristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y hace que nosotros presentemos la justicia de Dios. O sea, que nosotros presentemos a Cristo. Estamos haciendo justicia cuando presentamos a Cristo, porque todo aquel que en Él cree será salvo. En 1 Corintios 6:19 nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza, y cada uno de nosotros hemos sido formados para ser ese contenedor, tener esa esencia de Dios que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nos está diciendo, ustedes no son de ustedes, son de Dios. Cuando el Espíritu mora en ustedes, ustedes son templo del Espíritu, y el Espíritu está en ustedes, quiere estar en ustedes. Porque dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué precio? El precio de sangre. Hemos sido comprados. Por eso es que el Espíritu Santo quiere venir y mora en nosotros, porque hemos sido diseñados para ser ese contenedor de Él, que Él mora en nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? ¿Qué es lo que estamos haciendo de nuestras vidas?
Muchos de nosotros estamos entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo entristecemos? A través del pecado. Porque si el pecado mora en nosotros, Él no puede estar en nosotros. Por eso es que nosotros es importante de que sigamos el camino que nos mostró Cristo, que es Él mismo, que andemos como Él anduvo aquí en la tierra, siendo mansos y humildes de corazón como Él lo fue, lleno de amor y dispuesto a servir al prójimo. Y eso es el Espíritu Santo también trabajando en nosotros. No entristezcáis al Espíritu Santo. En Efesios 4, del 30 al 32 nos dice: y no contristéis. Contristar quiere decir entristecer en extremo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fuimos sellados, dice, para el día de la redención, para el día de que nuevamente el Señor Jesucristo venga. Somos de Él, somos sellados por Él, como diciendo, es propiedad de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dice que seamos buenos, misericordiosos, nos perdonemos unos a otros, que saquemos de nosotros todo enojo, toda amargura, toda ira. Aquellos que confían en el Señor, el Espíritu Santo va trabajando en ellos. ¿Sabe qué? Y cuando nosotros sacamos todo eso de nosotros, el Espíritu mismo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, como dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Muchos de nosotros no nos sentimos hijos. Y es verdad, no todos somos hijos. Somos creación de Dios, a su imagen y semejanza, creados para tener el Espíritu Santo en nosotros. Pero dice que aquel que recibe al Señor Jesucristo y cree en Él, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Usted ha recibido al Señor Jesucristo? ¿Cree en Él? Pero ese creer no es un decir que yo creo porque sé que existe. Es caminar y andar como Él anduvo, en amor, perdonando, no habiendo enojo, no habiendo ira. Es por esto que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Muchos no se sienten hijos, pero es el día de hoy en que tú tienes que acercarte, humillándote, clamando a Dios perdón para que puedas ser salvo. El Espíritu Santo vino, ¿sabe qué? Para glorificar a Cristo. Y que nosotros también, y digamos todas las verdades de la palabra de Dios. El Espíritu Santo como persona vino para que nosotros estemos glorificando a Jesucristo en nuestras propias vidas y para que estemos hablando su palabra, para que salga de nuestra boca. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. Muchos hemos quedado adormecidos en la iglesia. Nos hemos adormecido y nos hemos quedado en un stand-by, que no hay un crecimiento y el Espíritu Santo no se puede mover en nosotros porque lo estamos alejando cada vez más. Porque cuando creemos que nos ponemos más a trabajar en los caminos del Señor, más pruebas vienen sobre nuestras vidas. Pablo decía, me gozo cuando vosotros estáis en afrentas y en problemas.
Porque cuando estáis en estas situaciones, arrepentimiento viene sobre tus vidas para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado para que nosotros nos arrepintamos. ¿Sabe qué? Usted y yo estamos viviendo un momento maravilloso. ¿Cómo, pastor, me está diciendo que estamos viviendo un momento maravilloso? Si estamos en plena pandemia, han habido muchos muertos y hay mucho miedo que todos se contagien. Sí, estamos viviendo un momento maravilloso, porque muchos han buscado a Dios y el Espíritu de Dios ha traído convicción de pecado. ¿Cuántas personas han buscado en este tiempo a Dios? Yo me he asombrado aquellas personas que muchas veces le prediqué durante mucho tiempo, años, que no se convertían. Le dio el COVID. ¿Y sabe qué hizo? Clamó a Dios. Clamó a Dios. Y Dios mostró su poder a través del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sabe que esas personas que no querían todavía estar con Dios, no querían estar con Cristo, no querían seguir, ahora están asistiendo. Es el tiempo de presentar la justicia de Dios, porque muchos la recibirán. Es el tiempo de presentar el camino. Es el tiempo de presentar la vida, que es Cristo Jesús. Lamentablemente, muchos de nosotros y cristianos no sabemos cómo ser llenos del Espíritu Santo. Y no nos apropiamos de su poder. En Hechos 1:8, como le decía hace un momento, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Vosotros testificaréis del poder del Espíritu cuando haya venido sobre vosotros. ¿Por qué el poder de Dios no se mueve en nosotros? Muchos cristianos están adormecidos y no dejan que el poder del Espíritu Santo se mueva en ellos. Tienen temor de lanzar palabras por temor a equivocarse. Cuando el Espíritu habla, usted no va a ser avergonzado. Pero para poder hablar de parte del Espíritu hay que tener una intimidad y conocimiento de Jesucristo, porque Él nos lleva al Padre. Él nos muestra lo del Padre y el Espíritu nos hace entender las cosas del Padre. Muchos de nosotros tenemos esa pena y estamos alejados y no podemos experimentar el poder del Espíritu Santo. Y esto puede ser, ¿sabe qué? Por ignorancia, incredulidad, orgullo o por miedo de perder el gozo de la vida, el gozo de la vida. ¿Cuántas personas he escuchado decir muchas veces de que cuando yo cambie me voy a acercar a Dios? Dios no quiere que tú cambies para que te acerques a Él. Quiere Él que vengas como tú estás hoy, y Él va a cambiar tu vida. Con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Muchos dicen que no quieren perder ese gozo. Entonces, consecuentemente viven una vida muy pasiva, no experimentan el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? En Gálatas 5, 22 al 23 nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor. Amor por los demás, gozo, una alegría extrema, paz. ¿Cuántas personas hoy no tienen paz, sino que están llenas de temor?
Paciencia. La impaciencia en este tiempo de pandemia también ha agarrado y reinado. Pero aquel que está con el fruto del Espíritu tiene paciencia, benignidad, siendo buenos con otros, bondadosos, dando a otros. La fe que se aumenta, ese es el fruto del Espíritu. La mansedumbre. Personas mansas, mansos y humildes. Y la templanza, la cual es la que nos hace permanecer en una misma línea que es Cristo. Podemos ser llevados a la parte más alta, que tal vez los hombres nos admiren y nos den la gloria y digan: ¡wow, qué hombre! O podemos ser llevados hasta los más bajos y que nos desprecien. Pero el momento en que el enemigo nos deja de zarandear, volvemos a una misma línea. Templanza. Así como las cuerdas de guitarras están templadas y si se mueven para un lado o para el otro, cuando se las suelta, vuelven a tener el mismo sonido. Templanza cuando andamos con el Espíritu. ¿Sabe qué? Somos llenos del Espíritu Santo por fe. Cada uno de nosotros debemos desear vivir una vida que agrada a Dios. Nosotros tenemos que desear vivir una vida que agrade a Dios. Muchas veces he preguntado esto: ¿a usted qué le gustaría? ¿Ser agradable a Dios o que Dios lo use? Muchas personas han dicho: que Dios me use, que Dios me use. Y no está mal. Pero ¿sabe que Dios puede usar a cualquiera, hasta un impío, para hablar? Inclusive usó a una burra, a la burra de Balaam, para hacer entender a este profeta. Dios puede usar a cualquiera, pero cuán hermoso es ser agradable a Dios y usado por Dios. Porque todo aquel que es agradable a Dios va a ser usado por Él. Y tú y yo tenemos que ser agradables a Dios. De vivir una vida santa y en búsqueda de Él. Debemos ceder el control de nuestras vidas. Debemos confesar cualquier pecado que el Espíritu nos muestre y pedir su perdón, para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu. No es una experiencia solamente que va a ser por una vez y para siempre. Debemos buscarlo siempre. Pídele ahora al Señor que te llene de su Espíritu. Tú tienes que pedirle a Él que te llene de su Espíritu. Yo quiero esta noche invitarte a que tú le pidas al Espíritu Santo que entre en tu corazón, que te llene de su fe, de su amor, de su gozo, mansedumbre, templanza, benignidad, fe. Que contra tales cosas no hay ley. Que tú vivas una vida llena del Espíritu y comiences a sentir el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Como lo dijimos al principio, no es una sombra etérea, no es un calambre que cuando usted oran por usted y viene el Espíritu Santo y toca su vida, usted siente que tiembla y pueden decir: el Espíritu Santo es como un calor que entra en todo el cuerpo. No, el Espíritu Santo es una tembladera que viene y te caes. No, el Espíritu Santo es como un viento. No, el Espíritu Santo es como agua que sacía toda sed. El Espíritu Santo es como aceite que trae sanidad. Muchos pueden decir eso, y es cierto, pero tampoco no lo es. Porque ¿sabe qué? El Espíritu Santo puede ser como un viento que viene y sopla sobre nuestras vidas, pero no es viento.
El Espíritu puede ser fuego que podemos sentir en nuestro ser, que nos purifica, pero no es fuego. El Espíritu Santo puede ser agua que sacía toda nuestra sed y calma y nos llena de paz, pero no es agua. Es aceite. Puede ser que sea aceite que cure nuestras heridas, pero no es aceite. Es la tercera persona de la Trinidad. Yo quiero invitarte esta noche que tú hagas esa oración conmigo, que puedas invitarlo al Espíritu Santo a vivir en ti. Ora conmigo. Padre amado, bendito Dios, te necesito. Reconozco que yo mismo he estado gobernando mi propia vida y no he dado lugar a tu Espíritu Santo. Por favor, perdóname y límpiame de todos mis pecados. Yo te necesito. Mi familia te necesita. Necesito del toque de tu Espíritu, de tu poder, de tu unción. Quiero ser lleno de ti. Quiero salir de esta tibieza en mi corazón, de este tiempo en que me he quedado parado y no he tenido un crecimiento. Te necesito, Señor. Gracias por la muerte de Cristo en la cruz, quien murió en mi lugar. Ahora te entrego todo. Ven, Jesús, y toma el control de mi vida. Mediante el Espíritu Santo, lléname con la presencia de tu Espíritu y derrama tu plenitud en mi vida y en mi hogar. Recibo por fe todo lo que tú tienes para mí y te doy gracias por escucharme, por guiarme, por protegerme, por cuidarme. Gracias por traer convicción de pecado. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, dígale: te invito a ser mi Señor y Salvador. Entra en mi vida. Y desde este momento el Espíritu Santo también viene sobre usted para ser ese ayudador. Quiero bendecir tu vida, bendecir tu casa, y que el poder del Espíritu Santo se mueva sobre ti. Que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Y anheles estar en el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Dios te bendiga y que tengas una bendecida semana. Amén.